Si vas a contar la historia del Manchester United y te salteás a los Red Devils, estás contando solamente la mitad. Porque durante más de 20 años, entre fines de los 60 y mediados de los 80, el club más popular de Inglaterra tuvo detrás, y muchas veces delante, a una de las organizaciones hooligans más grandes, violentas y estructuradas de Europa. La Red Army, también conocida como los Red Devils. Hoy hablemos de ellos y su gloria, de ellos y su reinado y de ellos con su caída, que dio paso a la época dorada del United gracias a un tipo que llegó para romper todos los moldes. La Red Army empieza a tomar forma a fines de los años 60, pero explota de verdad durante los 70. Manchester era una ciudad golpeada, cierre de fábricas, desempleo juvenil y barrios enteros sin futuro. El United, después del desastre aéreo de Múnich de 1958, se había convertido en algo más que un club. Era un símbolo de orgullo, de supervivencia y de identidad mancuniana. Para muchos, ser del Manchester United era más una pertenencia total que una elección deportiva. Bueno, cabe recordar que el Manchester United moderno nace el 6 de febrero de 1958. Ese día el club deja de ser solo un equipo de fútbol y se convierte en una herida colectiva. 10 años después, en 1968, el United ganó su primera Copa de Europa, con sobrevivientes de Múnich levantando el trofeo. Sin Múnich no se entiende al Manchester United que vino después. La Stretford End, la tribuna histórica de Old Trafford, se transformó en el núcleo de esa identidad. Ahí nace la Red Army, sin líderes visibles, sino como una masa que empieza a viajar junta, a pelear junta y a construir reputación junta. En los años 70, la Red Army ya era temida en todo el país. Su principal característica era el número. No iban de a 10 o 15 personas. Viajaban de a cientos o a veces de a miles. Trenes enteros tomados por hinchas del United. Cuando llegaban a una ciudad como Leeds, Liverpool, Birmingham o Londres, el impacto era inmediato. Pubs cerrados, policías desbordados, firms rivales que decidían desaparecer antes de enfrentarlos. Aunque esto último podemos discutirlo. Los enfrentamientos no siempre ocurrían en los estadios. De hecho, la mayoría se daba lejos de ahí. Estaciones de tren como Piccadilly, New Street en Birmingham, Lime Street en Liverpool, barrios específicos pactados de antemano. El partido era solo una excusa. El verdadero evento era la pelea. Durante los primeros años la violencia era mayormente a puño limpio. Había una idea muy británica del stand your ground, bancarse el golpe, no correr y algo así. Eso empieza a cambiar a mediados de los 70. El punto de quiebre suele ubicarse en 1974, cuando un hincha adolescente del Blackpool es apuñalado tras un partido contra el United. Kevin Olsen, un joven de 17 años, fue asesinado el 24 de agosto de 1974. Aunque suele asociarse este clima de violencia con el descenso del Manchester United a la segunda división, no necesariamente el hecho tuvo que ver con eso. A partir de ahí, el hooliganismo entra en otra fase. A diferencia de lo que suele creerse, la Red Army del Manchester United nunca tuvo jefes formales ni una conducción centralizada. No había un capo ni una estructura jerárquica como la de una barra brava tradicional. El liderazgo era informal y se construía en la práctica, viajando a todos los partidos, sosteniendo presencia constante en la Stretford End y demostrando reputación en los enfrentamientos. Los referentes eran tipos conocidos por todos, respetados por trayectoria y no por cargos. El nombre más citado es el de Colin Blaney, no porque mandara sobre los demás, sino porque fue uno de los pocos que dejó testimonio escrito de esa época. Pero la Red Army funcionaba como una masa con múltiples figuras reconocidas, no como una organización dirigida. El poder no se votaba ni se negociaba, se ganaba en la calle y se perdía en el momento en que alguien dejaba de estar. La Red Army, como muchas otras firms, empieza a fragmentarse internamente y eso ha sucedido con varias. Algunos grupos siguen con la violencia tradicional, otros adoptan tácticas más duras, cuchillas, cadenas, emboscadas rápidas, no porque fueran mafiosos, o sí, sino porque el entorno se volvió más hostil. Más policías, más cámaras, más controles, la violencia se volvió más rápida, más sucia y más peligrosa. A fines de los 70 y principios de los 80, la Red Army alcanza su pico.
Es, sin exagerar, la firma más numerosa de Inglaterra. Colin Blaney, uno de sus miembros más conocidos, lo cuenta en su libro Undesirables. Viajar con el United era vivir en estado de guerra permanente. Paranoia, enfrentamientos constantes, noches enteras sin dormir, alcohol, violencia y una sensación de invencibilidad colectiva. En esos años también aparece la transformación estética. La Red Army adopta la casual culture, aunque no la inventa. Ropa deportiva cara, europea, difícil de conseguir. No parecer un hooligan era la mejor forma de moverse sin ser detenido. Muchos robaban ropa, otros la compraban, otros la revendían. El dinero venía de trabajos precarios, robos menores y en algunos casos actividades ilegales individuales un poquito mayores. No hay pruebas serias de que la Red Army como estructura financiera o manejara grandes redes criminales o estuviera ligada a ellos. ¿Hubo miembros que terminaron en el narcotráfico en los años 80 y 90? Sí. ¿Esto convierte a la Red Army en una mafia organizada? No. La relación con el club es uno de los puntos más delicados. Oficialmente el Manchester United siempre negó cualquier vínculo. Y eso es cierto, no hay evidencia de que la dirigencia financiara o controlara a la Red Army. Pero también es cierto que durante muchos años el club convivió con ellos. Los conocía, sabía quiénes eran, sabía dónde se sentaban y también sabía de lo que eran capaces. Cuando la Red Army empieza a tomar forma a fines de los años 60, el Manchester United tenía un presidente que representaba como pocos al viejo fútbol inglés. Louis Edwards, empresario poderoso, figura del establishment de Manchester. Edward presidió el club entre 1962 y 1980, exactamente durante los años en que la Stretford End se convirtió en el territorio de la hinchada dura. No hay pruebas, como dijimos, de que Edwards financiara o dirigiera la Red Army, pero tampoco de que la combatiera seriamente. Su gestión se basó en convivencia implícita. Mientras el club funcionara y el estadio se llenara, la violencia era tolerada como parte del paisaje. Ese silencio institucional permitió que la Red Army creciera en número, poder y presencia, hasta convertirse en una de las barras más temidas de Inglaterra. Ese modelo de club donde la tribuna mandaba tanto como el escritorio es el que va a romperse definitivamente años después con la llegada de Alex Ferguson. Algunos jugadores de los 70 y 80 reconocieron años después que sabían perfectamente quién mandaba en la Stretford End, no porque los amenazaran directamente, sino porque la presencia era imposible de ignorar. La presión era ambiental. Si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete si no lo hiciste todavía y compartirlo con un amigo. Jugar mal en casa no era solo perder puntos, era exponerse a una tribuna que pasaba factura. Alex Ferguson llega al Manchester United en 1986 cuando la Red Army ya estaba en baja. Y acá es donde todo cambia, porque la historia de los Red Devils no se entiende sin el nombre que vino a erradicarlos, y Ferguson fue claro desde el primer día. Para él, el hooliganismo era un cáncer que impedía que el club creciera. Mira, cuando Alex Ferguson llega al Manchester United en noviembre de ese año, no aterriza en un club ordenado ni en una institución moderna. Llega a un club enorme, sí, pero profundamente indisciplinado, atravesado por el alcohol, el caos interno y una relación muy ambigua con su propia hinchada. El United que hereda Ferguson todavía arrastra la sombra del viejo fútbol inglés. Jugadores que salen de joda, entrenamientos laxos, tribunas que mandan más de lo que deberían y una identidad construida tanto en la cancha como en la calle. Ferguson viene de Aberdeen, no de Londres ni de Manchester. No pertenece al establishment inglés. Es escocés, obsesivo, autoritario y convencido de una cosa: el club tiene que mandar por encima de todo. Ni los jugadores, ni la hinchada, ni la historia están por encima de la institución. Esa idea en el Manchester United de mediados de los 80 era explosiva. El primer choque es interno. Ferguson se encuentra con un vestuario donde el alcohol es parte de la cultura. Jugadores que salen antes de los partidos, que entrenan mal, que vienen como estrellas sin ganar nada. Él corta eso de raíz. Multas, castigos, ventas, no negocia. Y ese mismo método lo aplica hacia afuera. Porque Ferguson entiende algo clave. Mientras el club siga tolerando el viejo vínculo con el hooliganismo, nunca va a poder crecer. Nunca va a poder modernizarse. Nunca va a poder competir con los grandes de Europa. Para él, la Red Army no es folclore, no es color, no es identidad. Es un gran problema. Durante finales de los 80, el Estado británico ya había decidido ir a fondo contra el hooliganismo. Ferguson no solo acompañó este proceso, lo legitimó desde adentro del club. Apoyó prohibiciones de ingreso, respalda a la policía, avala listas negras de hinchas violentos. Para muchos hinchas tradicionales eso fue una traición. Hasta ese momento existía una sensación, no escrita pero real, de que el club y la barra convivían. No eran aliados, pero se toleraban. Ferguson rompe ese pacto implícito.
y la reacción no tarda en llegar. En las tribunas de Old Trafford, especialmente en la Stretford End, empieza a crecer un rechazo silencioso, no hacia el club, lógico, sino hacia el proyecto. Para una parte de la hinchada, Ferguson no representaba al United histórico, sí representaba el orden, la disciplina y el control, también al fútbol que venía a reemplazarlos. Los primeros años deportivos tampoco ayudaron. Ferguson tarda en ganar. El United no levanta títulos de inmediato. A fines de los 80 y comienzos de los 90 hay un sector importante de hinchas que pide su salida. Aparecen pancartas "Fergie out". No es solamente por los resultados, sino también cultural. Lo que se está jugando ahí era la identidad, según ellos creían. El viejo hincha del United se reconoce como parte de un club obrero, ruidoso, caótico, orgulloso de su historia trágica y rebelde. El nuevo United que propone Ferguson es limpio, profesional, europeo, corporativo. Para muchos es una derrota simbólica. De cualquier manera, es difícil saber fácticamente que él quisiera despegarse de esa característica del hincha, sino de esos hinchas. Pero Ferguson gana en la cancha y eso cambia todo. El título de Liga de 1993 rompe una sequía de 26 años. A partir de ahí el relato se reescribe. El club empieza a ganar de manera sostenida, ligas, copas, Champions. El Manchester United se transforma en una máquina de éxito. Y con el éxito llega otro cambio brutal: el público. Old Trafford deja de ser un estadio popular en el sentido clásico. Suben los precios, llegan los sponsors, llegan los turistas, llegan los hinchas globales. El United se convierte en marca. La vieja guardia empieza a sentirse extranjera en su propia casa. Para muchos hinchas históricos el problema ya no es Ferguson como entrenador, es Ferguson como símbolo. El hombre que ganó todo, sí, pero que también enterró al viejo United. Esto explota definitivamente en 2005 cuando la familia Glazer compra el club. Para miles de hinchas esa venta es la confirmación de todo lo que temían. El United ya no les pertenece. Es un activo financiero, básicamente un producto. Ahí nace el movimiento más fuerte de resistencia, el Football Club United of Manchester. Hinchas que se van y fundan su propio club. No por perder, sino por ganar demasiado y perder el alma en el proceso. Es un hecho único en el fútbol moderno. Ferguson frente a eso nunca retrocedió. Jamás pidió disculpas. Nunca se mostró nostálgico del viejo orden. En entrevistas posteriores fue clarísimo. Para él, el hooliganismo, la indisciplina y la romántica del caos eran enemigos del fútbol. Desde su punto de vista, tenía razón. El United, bajo su mando, se convirtió en uno de los clubes más exitosos de Inglaterra. Pero desde el punto de vista de muchos hinchas, el precio fue altísimo. Cuando Ferguson se retira en 2013, deja un club gigantesco, pero también una identidad dividida. Un United que ya no pertenece del todo a Manchester, ni a la Stretford End, ni a la clase trabajadora que lo sostuvo durante décadas. El viejo United no murió en una pelea ni en una tragedia. Murió lentamente entre títulos, contratos televisivos y estadios llenos de gente que canta sin saber por qué canta lo que canta, y eso no les pertenece solo a ellos. Ferguson venció al caos, venció a la tribuna y también venció a la calle. Y en esa victoria absoluta el Manchester United ganó todo, excepto la unanimidad de su propia gente. Porque hay hinchas que nunca lo perdonaron. Y hay otros que piensan que sin él el club no existiría como lo conocemos hoy. Esa tensión sigue viva, aunque ya no se pelea a golpes. El contexto también había cambiado. Las tragedias de Heysel en 1985 y Hillsborough en 1989 marcaron el final definitivo del hooliganismo clásico. El Estado británico intervino con una fuerza inédita, bases de datos, provisiones de viaje, cámaras e infiltraciones. Seguir siendo hooligan dejó de ser una aventura y pasó a ser una condena segura. La Red Army se desintegró, no hubo una caída épica. Hubo desgaste, prisión, edad, miedo. Algunos miembros murieron, otros se reciclaron, otros simplemente desaparecieron. ¿Existen hoy los Red Devils? No como firma organizada. Hoy existen pequeños grupos, individuos que reivindican esa identidad, pero no tienen ni el número, ni el poder, ni el contexto social de los años 70. El fútbol moderno los expulsó. Entradas caras, estadios vigilados, hinchas globales, y el United pasó de ser un club de barrio a una marca mundial. La Red Army fue un producto de una época, de una ciudad quebrada, de una masculinidad violenta, de un fútbol sin control y de una generación que encontró en la calle lo que no encontraba en ningún otro lado.
pertenencia. Claramente no fueron héroes, no fueron mafiosos todopoderosos, estaban siendo una fuerza social violenta, real y decisiva en la historia del Manchester United. Y si hoy el club puede vender una imagen limpia y global, también es porque primero tuvo que sobrevivir a su propio infierno. El fútbol inglés no se entiende sin ellos, aunque nadie quiere recordarlos. Si llegaste hasta acá, gracias. Compartí este video con alguien que crea que la historia del fútbol se juega solamente en la cancha. Acá te dejo un video sobre el hooliganismo, cómo aparecieron, quiénes eran, por qué estaban y cómo desaparecieron. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.